Pues muy buenas tardes y bienvenidos a este coloquio que nos hemos montado a propósito de la Semana de la Ciencia de la Comunidad de Madrid en este año, en 2021, donde una vez más también queremos los intérpretes telefónicos aportar nuestro granito de arena y dar visibilidad a esta modalidad, a esta profesión. Hoy venimos a hablar de la interpretación telefónica como garante o como garantía de acceso a la sociedad, a los servicios públicos y a la inclusión de los inmigrantes o de los alófonos, las personas que nos visitan y que no comparten el idioma español. Esto también lo debemos entender como una prioridad en toda la Unión Europea, puesto que la Comisión desde el año 2016 tiene en su agenda urbana la inclusión de nacionales de terceros países en todos los órdenes de la vida. Y digamos que encarga esa necesidad o ese trabajo a los servicios públicos y a la administración, para que cualquier persona que provenga desde otro país y que no comparta la lengua local tenga un acompañamiento de la mano de la administración a la sociedad, a los servicios públicos, a la educación, a la sanidad, al empleo. Y bueno, nosotros consideramos que aportamos parte de este trabajo, que ayudamos con nuestro granito de arena, y eso es lo que venimos a hablar hoy. El formato que vamos a seguir en este coloquio es un coloquio libre, en el que cualquiera puede participar. Tenéis todos debajo ahí una opción en las reacciones para levantar la mano. Y todas las opiniones son bienvenidas y no hay, por así decirlo, un filtro. Es decir, somos profesionales y venimos a hablar de nuestro trabajo. Por lo tanto, yo voy a intentar callarme. Tengo aquí una batería de preguntas, únicamente por ir sacando material, ¿bien? Pero quieras que no, aquí a mis compañeros y compañeras son gente que le gusta hablar. Entonces yo creo que me van a hacer bastante sencilla este ratito que vamos a pasar por aquí, ¿vale? Si queréis, únicamente cuando alguien intervenga, sobre todo la primera vez, ¿ven? Que presente su nombre, si quiere su lengua de trabajo, por darnos un poquito de, de de contexto sobre la persona que va a hablar, ¿bien? Y luego ya puede tranquilamente aportar su opinión. Yo voy a lanzar, dentro de este contexto, como decimos, de este caldo de cultivo, de la garantía del acceso a la sociedad de los inmigrantes por parte de los intérpretes telefónicos, pues voy a lanzar la primera pregunta para ir abriendo algún pequeño melón, ¿vale? Y ahora dejaría esta primera pregunta, que también la voy a copiar en el chat, ¿vale? La pregunta dice así: ¿dirías que efectivamente existen barreras en la administración que impiden a la población que no habla español acceder a los servicios públicos? Os dejo un poquito rumiar, porque tampoco quiero avanzar mucho sin comentar que este evento lo estamos coorganizando entre Tuvalia, la Universidad de Alcalá, conjuntamente con mi compañera Raquel Lázaro Gutiérrez, que no puede estar ahora mismo con nosotros, a lo mejor se sumará luego después, y además también pertenecemos al grupo FITISPOS, y además también nos están mirando muy de cerca la asociación AFITISP, de formadores, intérpretes y profesionales de la traducción e interpretación de servicios públicos. Ya, pues dejando un poquito rumiar esa pregunta, ¿dirías que efectivamente existen barreras en la administración que impiden a la población que no habla español acceder a los servicios públicos? ¿Quién se lanza al ruedo? ¿Creéis que de verdad hay barreras o no? En realidad, que va, todo es coser y cantar, y cualquier inmigrante o cualquier turista que llegue a nuestro país accede fácilmente a la administración. Va a costar salir el primero, la primera. Lania levantó la mano. Venga, el micro es tuyo. Por mi experiencia, no sé los compañeros, yo deduzco que no hay, por norma general, barreras para acceder a los servicios sociales, si bien es cierto que en determinadas comunidades es más fácil que en otras. Yo creo que la formación que reciben los trabajadores sociales en determinadas comunidades es mucho más exhaustiva, más, y más dada a ser como profesionales neutros, independientemente de dónde proceda la persona o el grado de vulnerabilidad de la persona. Hay otras comunidades en las que detecto más excepciones. Excepciones quiere decir que sí que puede haber ciertos obstáculos, pero en general la vocación está ahí y suelen ayudar. Lo que sí, más que la administración en la parte del sistema sanitario, sí que he detectado de forma indirecta que hay muchos obstáculos y también en determinadas comunidades más que otras, y en las que las personas no están al corriente de que existe un servicio de traducción o de interpretación al que puedan optar,
o que los médicos prefieren no usarlo, ciertos profesionales, no digo los médicos en general, algunos profesionales prefieren obviarlo porque consideran que no es necesario, que es una pérdida de tiempo, que o sea, obvian este derecho que es inherente al inmigrante o al extranjero. Eso es lo que yo he ido detectando. Muy bien. ¿Alguien ha conseguido detectar algo más? Por ejemplo, Umit, Lamia, que es compañera intérprete de francés Ay, y perdón, sí. árabe. Ajá. Umit, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Hola, buenas tardes. Pues yo soy intérprete del inglés, francés, italiano y turco. Y bueno, ya que Lamia lo ha mencionado, quisiera añadir una cosa, que yo recibo llamadas de usuarios que van al centro de salud donde dicen que hay un cartel que pone que aquí no se va a hablar en inglés y pone el cartel. Y llaman diciendo que se niegan a usar el intérprete. Entonces, yo diría que sí, hay barreras bastante grandes en algunos sitios, como dice Lamia. Entendemos que esos son donde tú has recibido las llamadas, centros públicos. Sí, un centro de salud no lo voy a nombrar. No, Bueno, evidentemente. más, Hoy no vamos a nombrar ni clientes ni centros. Eso son pero luego. más, de hecho, más de un centro de salud Ujú. que llaman los usuarios diciendo que hay carteles que ponen no vamos a hablar en inglés. ¿Alguien ha visto otra barrera más? ¿O puede constatar esta barrera que comenta Omid? Venga, Osama, adelante. Bueno, que siguiendo con la idea que acaba de lanzar la compañera, yo lo que diría es que yo lo he visto por mis propios ojos, pero no que no se habla inglés, sino que directamente que aquí pues traiga tu propio intérprete, un compañero o alguien que hable tu idioma, porque aquí no tenemos servicio de interpretación y eso lo he visto en muchos centros de salud aquí en la Comunidad de Madrid, donde estoy trabajando y donde, bueno, he dado algunos servicios presenciales. Eso sí que yo lo he visto. Bueno, y para seguir con el tema, pues barreras. En el momento que la administración no pone la información a disponibilidad de los inmigrantes, eso ya es una barrera. Yo creo que muchos inmigrantes ni siquiera saben que tienen derechos a ciertas cosas y como no lo saben, pues entonces pues que no lo pueden pedir, entonces no saben que tienen derecho. Y eso para saberlo hay que informarles, para saberlo hay que prepararles y eso hay que informarles en su propio idioma. Yo no he visto mucha campaña de información sobre los derechos, digamos que, por ejemplo, que tienen derecho a un intérprete, pues yo no he visto que muchas veces ni siquiera saben que ellos, muchos se van al médico y en el momento es que ni siquiera lo piden, ni siquiera saben que pueden pedirlo, en el momento que pidan la cita podrían en este momento mismo pedir un intérprete porque no hablan el castellano y eso no lo saben muchos. Entonces van ahí, entran a la cita, pues no pasa nada porque no pueden comunicar con el médico, salen como han entrado y al final cuando le preguntas ¿y qué tal? ¿Qué te ha dicho el médico? Pues no lo sé. ¿Y cómo vas? Pues no lo sé. Muchas gracias. Tengo la mano de Miguel. Sí, yo lo veo también, ya no solo con que exista el servicio, sino que ellos intentan hablar inglés cuando su lengua nativa no es el inglés. Y para ellos eso supone otra barrera, porque no se están expresando bien, ellos creen que les van a entender de esa manera. Me pasa mucho, sobre todo con gente que está en la costa, que no son hablantes nativos de inglés y les cuesta más expresarse. Digamos, ya los médicos a lo mejor también pasa lo que estaban comentando antes, que se llegan a hablar directamente en inglés, pero también pasa que hay personas que creyendo que el inglés les va a funcionar mejor, lo que les está produciendo es lo contrario, el efecto contrario, que no se les entienda bien lo que están diciendo. Genial, gracias. Y Ashwin también es. Sí, ahora dale si quieres ahí, Sí. Diana, en reacciones levantar la mano y Ajá, así te sí. colocas ahí en cola. Ashwin, es tu turno. Lo que quería también comentar es el uso del traductor automático en ciertos centros médicos, sobre todo en los centros de COVID. Y esto provoca a veces unas situaciones bastante complicadas, que digamos. Porque primero el Google Translator no es la panacea y por otro lado es una información importante que hay que darle. No, tranquila, habrás visto algo raro, pero es Sí, sí, porque sí, he sí. lanzado yo tu segundo Sí. usuario, tenías dos a la sala de espera porque había Es eco. raro, sí, 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 parece Tranquila, que es tengo que como había eco. dos ventanitas estas, no Tranquila, sé. continúa, Ajá. continúa. Sí, es que lo que pasa es que
bueno, encienden el traductor automático y una vez estuve hablando con una enfermera del centro COVID y con una usuaria que estaba en el hotel COVID, ¿sí? Su hijo ya estaba ingresado en la UCI. Ella quería preguntar qué tal está el chico. La enfermera le ha dicho que los de la UCI no podrían dar esta información porque es una información confidencial y que ellos le llamarían directamente a su teléfono móvil. Y la situación era bastante, vamos, rara. Por un lado, estamos hablando las tres, la enfermera, yo y la usuaria, a través del teléfono del hotel, y mientras tanto entra la llamada del teléfono móvil de la usuaria. Resulta que simultáneamente les llaman los de la UCI y utilizan el traductor Google. Y ella entiende unas cosas raras, que su hijo está en coma, que su hijo, pues, unas cosas horribles, y la enfermera, que también lo está escuchando a través del otro teléfono, tanto como yo, le dice que eso no es verdad, que esta información es, bueno, absolutamente incierta y que tendrá que tranquilizarse. Y sin embargo, la usuaria se pone muy, muy nerviosa y lo entiendo perfectamente. Y resulta, me parece que en unas situaciones así de sensibles, utilizar traductor automático no es la mejor opción. Vale. Vemos que aunque se facilite o se tache, al final se accede al servicio a través de interpretación o traducción, como sea. Ashwin. Bueno, yo sí que veo bastantes barreras después de llevar unos cuantos años en esto, más de una década. Para empezar, yo creo que abusamos de la palabra inmigrante, ¿no? Aquí realmente los usuarios son ciudadanos, estén documentados o no estén documentados o estén de paso, al final es un servicio público al que quieren acceder. Entonces a mí me gusta utilizar la palabra ciudadanos, más que, o ciudadanos no parlantes, no hispanoparlantes, digamos, aquí en España, en este caso. Luego, dicho esto, yo creo que hay que distinguir también en qué momento del servicio el usuario está requiriendo que le intérprete, ¿no? Por ejemplo, llaman sobre todo, creo que dentro del horario laboral, digamos, cuando están ya personal preparada, ya saben que existe el servicio de interpretación telefónica y lo utilizan. Más o menos días lo utilizan. Pero cuando, por ejemplo, a partir de las 6 de la tarde o durante la tarde, noche, cuando usuarios llaman a un hospital, a una centralita, automáticamente se les rechaza o no dan el servicio. Cuando existe el servicio, en muchos sitios no lo utilizan. Yo no sé si eso es por desconocimiento de que existe el servicio o por falta de formación o simplemente por dejadez o porque están muy ocupados con mucho trabajo y quieren solucionarlo de esta forma, desviando la llamada, que llamen con un intérprete o que llamen con alguien que sepa español, o directamente, como no lo entiendan, encasillar todos que hablan inglés y mandar a todos a traductores en inglés, ¿no? Y yo creo que son barreras, tanto cuantitativas como cualitativas. Es curioso, muchas de las barreras que estáis comentando son barreras impuestas por los propios trabajadores de la administración. Esto me parece un melón porque también podemos ir hablando, ¿vale? Es decir, no veo que la administración como tal, ¿no? O el gobierno, malvado gobierno, está en contra de los alófonos, si quieres esa palabra, Ashwin, personas que directamente no comparten la lengua del país, sino que por lo que estoy escuchando, son personas de a pie, personas que deberían estar prestando el servicio como a cualquier otra persona que respira y bombea sangre, los que están poniendo esas barreras. Umit, cuéntanos. Mi comentario es, después de lo que ha dicho... Espérate, perdona, ahora. Ok, voy a empezar de nuevo. Es que quisiera hacer un comentario de lo que ha dicho Miguel, de que las personas, pues muchas veces dicen, hablo inglés cuando realmente no lo hablan y piensan que hablan un idioma extraño que no va a existir el intérprete de este idioma. Y a mí me ha pasado varias veces de que la persona ha dicho que habla inglés y le he oído hablar uno de los otros idiomas que yo hablo y me he dado cuenta de que no se puede comunicar en inglés en un caso concreto, turco. Y oí a la mujer hablar en turco, entonces le respondí en turco. Entonces, puedo decir lo que ocurrió sin decir más, ¿verdad?
Oh, sí, siempre que estemos anonimizados no hay problema. Sí, estaban encerradas en una habitación y no podían salir. Entonces estaban bastante nerviosas, era de noche, entonces no podían abrir la puerta. Y yo empecé a hablarles en turco, ellas se aliviaron muchísimo, la comunicación fue muchísimo más fluida y la operadora dijo, no, han pedido intérprete de inglés, tienen que hablar en inglés. Y estaba claro que no sabían hablar en inglés. Y ahí ya. Entonces, pues sí, muchas veces son los trabajadores de la administración que no quieren facilitar la cosa. Y habrá razones por eso. Es que me imagino que habrá razones por que tienen contratado inglés y no tienen contratado turco. Pero si estamos en urgencias y hay una emergencia, lo que han hecho es dificultar la situación. Redunda en esa idea de que las cortapisas vienen por parte de los propios Sí, operadores. ¿Vale? sí. Y además, ese caso lo conozco muy bien, ese tipo de casos, te puedo decir que no hay ningún cliente, al menos en esta empresa, ¿vale? Que esto es público para todo el mundo, pero al menos en esta empresa no hay ningún cliente que tenga un paquete mínimo de llamadas o de idiomas, ¿vale? Son decisiones que toman los clientes por sí mismos, atendiendo lo que ellos consideren oportuno. Pero una vez más, esas consideraciones no hacen sino entorpecer, ¿vale? Este acceso. Pero bien, bueno, tengo una palabra más, Ashwin, tuyas. ¿Cuántas veces nos han pedido, a pesar de saber que el usuario no habla inglés, tú continúa, tú sigue, vamos. Señora, que el usuario no se expresa bien. Yo creo que es mejor, muchas veces nosotros decimos, habla alemán o habla finés o otro idioma. Pero no, muchas veces no, tú sigue, porque para ellos no sé si realmente les supone más trabajo, incluso clientes que tienen contratado el idioma, no lo utilizan, por comodidad de utilizar y a continuar con esa llamada y terminar y para pasar a la siguiente llamada, o no sé, eso habrá que investigarlo. Buenísimo. Tengo palabra otra vez, Miguel, para ti el micro. A ver, yo tengo un caso concreto que sucedió que fue súper extraño. Me entró por japonés una llamada y en este caso era de urgencias, una llamada de urgencias de un ciudadano asiático. Me decían que no sabían si hablaba un idioma u otro. Creo que se llamaron a todos los idiomas, a coreano. Bueno, yo coreano hablo un poco, entonces entendí que no hablaba coreano. O sea, esa persona no hablaba ni chino, ya habían hablado con la intérprete de chino, no hablaba japonés, no hablaba coreano. Y también es un poco a lo mejor la dificultad que tiene, digamos, las personas que trabajan en la administración para identificar idiomas, porque desconocen totalmente. No quiero decir que sepan que eso es inglés, o bueno, inglés podrían saber, pero esos idiomas que ya son más difíciles o más extraños, saber encaminarlos un poco para decir, bueno, pues esta persona no porque tenga un aspecto, pues habla de cierta manera, tiene que saber hablar de cierta manera. No sé, como que la falta de un poco de formación con respecto a idiomas y conocimiento de los trabajadores de la administración también supone, en mi opinión, un problema o una barrera para el acceso del usuario. Bien, gracias. Doy la palabra a Ashwin. Mírame colocando una pregunta para después abrir otro meloncillo y le doy la palabra a Ashwin. Realmente yo lo que esto tiene una fácil solución. Cuando el usuario llama, antes de empezar en materia, simplemente se puede ver de qué país de origen viene. Automáticamente se puede saber. Muchos contestarían. No todos quizá, porque a lo mejor no expresan en castellano o en inglés, pero dirían de qué país. Entonces, si dices Francia, si dices Grecia o si dices Bangladesh, ya sabemos identificar un idioma. Que quizá el protocolo a seguir. Tino Susama. Bueno, sí, bueno, eso no siempre hay que remontar al origen para saber qué idioma, porque a mí me pasa con el francés que dar por hecho que uno que viene de Senegal habla francés y muchas veces me he encontrado con gente que no habla nada de francés porque no se ha escolarizado en su país, entonces lo que habla es su idioma natal, que puede ser el swahili o el wolof u otro idioma. Pasa también con los malienses, pasa con otros
países, que aquí se da por hecho que son francófonos y no lo son de verdad. Habrá que ver primero que los que tienen un cierto nivel de estudios sí que han estudiado francés y sí que se pueden un poco expresar en este idioma, pero muchos no se expresan. Y aquí es por la facilidad muchas veces de los propios trabajadores o los propios operadores, es por la facilidad de tener, es más fácil tener un intérprete de francés que uno, por ejemplo, de Wolof. O muchas veces en las interpretaciones que, por experiencia que he hecho yo, es que cuando se juntan, por ejemplo, y tienen que hacer, por ejemplo, una asamblea en una casa donde hay gente africana, hay marroquíes o lo que sea, entonces en el mismo intérprete prefieren tener un intérprete que les pueda hacer francés y Darija al mismo tiempo, entonces ya no se molestan en buscar otro intérprete porque dan por hecho que el de Mali ya habla francés. Entonces, ¿por qué voy a buscar uno que hable Wolof o que hable otro idioma? Cierto, gracias. Umid. Está diciendo que el usuario con un cierto nivel de estudios, pero yo también volvería al operador con un cierto nivel de estudios, porque hay veces que bien, aún preguntando al usuario de dónde vienes, de India, me dice, es que no habla indio, es que, y yo digo, indio no es un idioma, compañera, es que hay varios idiomas que se hablan en la India, no lo saben. Entonces yo no creo que siempre sea una solución preguntar de qué país vienen, a veces, no siempre. Sí, No, por probablemente. supuesto, yo creo que mi solución no es exclusiva, es inclusivo, vamos. Sí, pero todos hemos tenido también la llamada típica esta de le paso un señor senegalés, como ha dicho Usama, o de Costa de Marfil, que habla perfectamente francés. Espera, eso lo juzgaré yo. ¿Vale? O tengo aquí un señor que no sé dónde es, pero habla inglés. Bueno, ahora lo veremos. Eso sí, es algo. Mira, y identificando ya que gran parte de las cortapisas nos parecen, ¿vale? La misma percepción que tenemos como profesionales, después de muchos años trabajando, es que a veces está impuesta por los propios operadores, bien, por los propios funcionarios, bien. Vamos a intentar ver nuestro trabajo. Nosotros podemos de verdad hacer un trabajo de mediación, se nos permite, se nos da esa facilidad. Y aquí vengo a esta pregunta, a la que he dejado aquí en el chat. ¿Cómo te ves a ti mismo como agente social, capaz de contribuir a la inclusión social de los inmigrantes que no hablan español? Hay una vertiente de estudios de la interpretación en servicios públicos que consideran que los propios intérpretes somos esos agentes sociales que pueden facilitar. Pues, ¿cómo te ves a ti mismo, a ti misma, como agente social capaz de contribuir a la inclusión? ¿Quién se lanza? ¿Quién se ve? ¿Quién puede darnos cómo se ve a sí misma como agente social? ¿Qué experiencias habéis tenido? ¿Todo el mundo puede hablar, incluidos los que aún no han hablado? Vale, Lamia, si quieres, levanta la mano oficialmente, digamos, a través de la aplicación, y porque tenemos a Darilla, que se ha lanzado al barro. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? Yo buenas. soy intérprete para Dualia de húngaro, eslovaco y checo. Y yo lo que veo que no es solo agente social, yo me siento muy útil haciendo este trabajo, porque muchas veces la mayoría de las llamadas son personas que tienen algún tipo de problemas. Vale, están en el hospital, no se están enterando de nada, es una emergencia, casi 90% de los casos es alguna situación bastante estresante ya por sí y más aún si no entiendes el idioma. Entonces, tantas veces yo oigo ese alivio cuando yo le hablo su idioma y la persona de repente dentro de esa situación que no entiende nada le habla a alguien que le entiende. Eso para mí es una satisfacción enorme porque sé que estoy ayudando mucho a esa persona. Incluso más a lo mejor a nivel emocional que social, porque en ese momento que él está solo o sola y no le entiende nada, que alguien por lo menos le entiende, pues es una gran ayuda. Así que yo digo eso, que no solo agente social, sino yo pienso que es una gran ayuda. A lo mejor es una gran ayuda para una persona en una situación, pero yo me siento muy satisfecha ya poder ayudar a una persona en una situación que para ella en ese momento es un mundo. Genial, mil gracias. Lamia. ¿Estás silenciada? Ahora. Ahora, vale. Que va un poco en el mismo sentido que Darija, que dependerá de pues,
la predisposición de cada uno. Habrá algunas personas con este cierto feeling y otras no, o con esta vocación un poco debajo subyacente de querer ayudar con nuestra interpretación o limitarnos simplemente a interpretar. Incluso a veces, todo lo que no es el caso nuestro seguramente, pero incluso nosotros desde esta posición de poder podríamos incluso entorpecer la función de agente social. Entonces, yo creo que es importante subrayarla y como mínimo ser neutros y si no, favorecer que haya esta mediación, ¿no? Y yo creo que dependerá de la predisposición de cada uno, la satisfacción personal que te da el ayudar. En general, todos estamos dados a ello. Pero yo hablo por mí, sí que me da mucha satisfacción y creo que muchas veces, aunque no se nos da este rol, ya hacemos una gran labor en interpretación telefónica como agentes o mediadores sociales, no sé cómo llamarlo, porque aportamos muchas veces una información extra, atenuamos ciertos relieves que pues, interfieren en la comunicación simplemente, o ellos te preguntan directamente si les puedes esclarecer ciertos contextos culturales. Yo creo que en general sí que lo estamos haciendo sin quererlo y si además tenemos cierta predisposición, pues más aún. Bueno, hablamos todos muchos de esto de ayudar, ¿vale? La satisfacción de ayudar. No olvidemos que eso es un trabajo, ¿vale? Dentro de nuestro, no deja de ser un trabajo. Está guay que nos guste nuestro trabajo, ¿vale? Pero no deja de ser eso, una profesión y no un voluntariado. Usama. Sí, bueno, yo haría en la misma línea que ha comentado la compañera Lamia, que sí, que todo dependerá del intérprete, del tipo de intérprete, de la vocación del intérprete y de, pues que de la persona en sí también. Lo único es que yo creo que sí que como intérprete sí que tenemos un gran trabajo también social, aparte de la parte de interpretación, que muchas veces no nos podemos limitar nada más que a traducir lo que diga uno al otro, sino que muchas veces nosotros sentimos porque venimos de la cultura del usuario, que es la persona más, digamos, más débil en la conversación o en este círculo. Entonces, venimos de la misma cultura y muchas veces sentimos algunas necesidades que ni siquiera él mismo tiene o puede expresar y, por supuesto, que la administración no entiende o la gente social o el trabajador social ni siquiera entiende. Yo he estado en dos situaciones. Una, por ejemplo, también que quiero decir que muchas veces que los trabajadores sociales motivan o tienen unos motivos para llevar a que tal o tal persona tome una tal o tal decisión. Yo he estado en una situación en la que había que convencer a una familia para el tema del alquiler, una familia dentro del programa de protección internacional, el pase a la segunda fase, para el tema de convencerles de que en cuanto más rápido encuentren un piso, pues mejor y todo. Entonces, les estaban, digamos que yo no he intervenido para decir que yo no he intervenido, no he cambiado la conversación, me he limitado a intérprete, pero he visto la motivación porque les explica como que cuanto más se alejan, el transporte es caro, pero en ningún momento han mencionado que como familia numerosa tienen el descuento. Entonces, esto compensa algunas veces. Eso no se ha dicho en este momento, pues para convencer, porque para la persona que estaba dando el servicio le es más fácil encontrar pisos en una tal zona y no quiere mojarse en ir a buscar tan lejos o lo que sea. Entonces, a esa familia, que sí que es una familia numerosa, en ningún momento se les ha comentado que, aparte de que les han vendido que el bono va a ser carísimo para ellos y que eso, pues que al fin y al cabo, en presupuesto, pues que no les compensa. Entonces, no se dio esa parte de información, cuando sí que cualquiera que lo sabe podía haberlo dicho y podía haberles puesto toda la información para que puedan decidir. Y luego, otra situación en el que una persona pregunta que si ellos cambian de domicilio, sí, van a cambiar de cole. La intención era si hay alguna obligación, como el padrón, de cambiar de cole o sino que ellos puedan seguir, aunque vayan a otro sitio, puedan seguir en el mismo cole. No se explicó muy bien. Eso yo, por ejemplo, como intérprete, entendí que eso, que es lo que quería saber la persona que preguntaba, es que si hay alguna obligación aquí en España, que cuando tú cambias, como les han dicho, que tienen la obligación de cambiar el padrón, cuando cambian de residencia, pues ellos entendieron que igual el cole pasa lo mismo. Y es lo que quería saber. Entonces yo ahí sentí esta información que necesitaban y sí que
en este caso sí que tuve que intervenir para explicarle a la persona que lo que quiere saber es si es obligatorio o no. Y ahí sí que es cuando contestó bien y sí que me dio las gracias de notar ese matiz por ahí. Hay dos cosas en lo que comentas que me gustan. La primera es esto de que decías, nosotros somos de la cultura, de la persona que está hablando y conocemos por lo que ha pasado. Ciertamente esto ocurre en gran parte de la población de intérpretes. En otra no, en otra no somos, por ejemplo, en mi caso, ¿no? de la cultura, yo soy de aquí, soy español, pero tenemos quizás otros motivos también por los que contribuir. Y luego también hablas de esas puertas que abrimos, ¿no? En ocasiones, como dices tú, se entendió una cosa o se quería decir otra. Y voy a dejar aquí una pregunta para después ir sacando. Es esa puerta, ¿cuáles son esas puertas que abrimos? ¿Vale? Esas puertas que como facilitadores podemos abrir para el acceso a la administración y cómo nos sentimos cuando abres una puerta y nadie la cruza. ¿Vale? Cuando tú estás haciendo todo, cuando habéis comentado algunos aquí, sabes lo que quiere decir o lo que no está queriendo decir, tú puedes adaptar el discurso a ver si la persona la engancha, porque lo último que puedes hacer es directamente cambiar, ¿no? la interpretación, cambiar el discurso. Ahí lo dejo para que reflexionemos también qué pasa cuando nadie la cruza, ¿vale? O al menos qué podemos nosotros abrir que no pueden los funcionarios. Rim, tenemos tu mano. Creo que está silenciada, Rim. Sí, vale. Ahora. Nada, volviendo a lo que Lamia o Sam han dicho, es sobre, depende de la persona a quien estamos traduciendo, que si nos permite, por ejemplo, algunos nos dicen, tradúceme literal, o qué le estás diciendo, porque ven que la frase que estás diciendo tú es más larga, porque tú necesitas más tiempo para explicarle una cosa que hayan dicho. O, por ejemplo, lo que has dicho, Sama, sobre el bono de familia numerosa, sabemos que ellos los tienen, puede que eso abra una discusión entre este trabajador social y este usuario. ¿Dónde está mi libro de familia numerosa? No lo tengo. Y porque ellos como trabajadores sociales tienen un trabajo. Yo siempre les pregunto, antes de traducirle a... ¿Puedo decirle que hay una familia numerosa? Y me dicen, sí, ellos la tienen. Bueno, díselo, por ejemplo. O cualquier cosa, por ejemplo, no sé, sobre todo lo del programa, que ellos no saben nada cómo funcionan aquí las cosas, o lo del médico. Aquí en Andalucía hay servicio de Dualia, pero los médicos no lo usan. No lo usan, casi nadie. Yo le voy a decir, compañera, ¿puedo decirle que cuando vaya al médico que está reclamando intérprete que el servicio andaluz tiene servicio de Dualia? Porque puede que no quieran, que para no crear conflicto, preguntarles primero, porque al final los trabajadores sociales son ellos. Nosotros sí que es verdad, intentamos mediar que todo, que haya comunicación, pero hay algunas cosas que mejor preguntar si eso no va a crear otro conflicto, porque no todo es perfecto. No lo usan, aquí en Granada casi nunca me llaman, Almería sí, pero que hay cosas que mejor preguntarlas antes de comentárselo al que vamos a traducir, sobre todo Bien. que para no crear conflicto. Es una de las formas de abrir puertas, ¿no? Como decimos, quizás con la pregunta. A ver, con lo de Andalucía, pensá que Andalucía es nuestro primer cliente. Entonces, sí, el volumen de llamadas es brutal. Sí es cierto que escuchamos constantemente esas cortapisas que ponen algunos profesionales para no utilizar el servicio. Pero vamos, es el primer cliente. Pero sí, te entiendo lo que quieres decir. Ashwin, tengo tu mano levantada. Bueno, muchas veces, por ejemplo, como sobre todo hablamos de trabajadores sociales, ¿no? Mediando en situaciones de la administración pública, quizá controlen más cosas, pero cuando hablamos, por ejemplo, tema de embajadas, consulados, trámites de legalizar papeles, realmente, quizás dejando algunos, la mayoría no tienen idea de cómo funcionan estas gestiones. Yo creo que en estos casos yo siempre he hablado, yo pienso que conozco algo, no directamente con el usuario, pero como decía la otra compañera, comentarlo con nuestro interlocutor principal, que es el trabajador social o el psicólogo, dependiendo del caso, comentarlo. Y si nosotros conocemos algo de esa cultura o de cómo funciona ese trámite,
muchas veces eso nos agradecen totalmente. Que, sí, sí, muchas gracias, pues yo no lo sabía. O, quizá, pues a lo mejor se puede hacer así. Ya hablaremos con el abogado o lo que sea, ¿no? Yo creo que hablarlo, si llegado el caso, para mí es una excelente opción. Genial, gracias. Creo que Umit estaremos fuera de cámara, estará con llamada. Gerard. Pues en este sentido muchas veces nuestros traducibles, porque no son los clientes, sino son los traducibles, tienen una ventaja referente a los españoles, porque los españoles de a pie no saben ni la mitad de lo que cualquier de nuestros compañeros podría explicarte. Y no tiene el apoyo de un intérprete. Y yo creo que muchas veces el cliente tiene la suerte de tener un Ashwin. ¿Me entiendes? O un Gerard, tampoco te infravalores, que eres un gran activo en la empresa. Lo opino y lo digo. Muy bien. Porque los españoles, no crees que los españoles lo tienen fácil en servicios sociales. Yo conozco algunos casos y que me pregunto cómo es posible. Y no es cuestión de idioma, es cuestión de voluntad o de mentalidad o de, bueno, dígalo tú mismo. Con esto también querrías apuntar, es porque estoy leyendo entre líneas, es que el bloqueo, la falta de acceso a según qué servicios sociales o a la sociedad como tal, tampoco es algo inherente o obligado de extranjeros o alófonos. Es decir, que también a un nacional se le puede activamente bloquear el acceso a algún tipo de recurso por algún motivo. Y pues seguimos viendo esto en los profesionales. Vaya, qué bien. Miguel, Yo con esto, dejamos que Umit respecto a lo se que siente. me voy a unir un poco a lo que decía Gerard, el lenguaje oscuro que utiliza mucha gente de la administración, simplemente en español, que a nosotros incluso hay veces que tenemos que preguntarles, ¿qué quieres decirme con esto? Porque no te estoy entendiendo lo que me estás contando. Y tienes que adaptarlo, obviamente lo facilitas muchísimo para que la persona de otra cultura, en este caso, lo entienda. O sea, que también es un proceso que el propio hablante de la lengua le cuesta entender, asimilar, y luego, claro, en nuestro caso, pues pasarlo a otra cultura, a otro idioma, para que otra persona que no está en este, digamos, entorno, lo entienda fácilmente. Guay, esas son parte de las puertas que vamos abriendo, ¿no? También adaptar el mensaje de los clientes en este caso. Umit, te tenemos de vuelta, cuéntanos. Hola. ¿Puedo regresar a una pregunta anterior? Claro, claro. Es que cuando estuvimos hablando de mediadores culturales, tuve que levantarme ahora a contestar al teléfono y me he acordado de un caso de mediadores culturales, digamos. Es cuando de teleasistencia llaman para felicitarle el santo a un inglés. Y yo digo, compañera, no lo van a entender. Yo le felicito si tú quieres, pero no lo van a entender. Me van a decir, ¿y esto qué es? Dice, vale, pero tú felicítalo. Entonces, claro, llamamos. ¡Felicidades! Hoy es tu santo. Me dice, ¿eso qué? Que no tienen idea. Entonces, bueno. Aquí tenemos un ejemplo contrario, ¿no? Es el exceso de querer dar un servicio, ¿vale? Que a lo mejor por el cambio cultural no tiene tampoco una aplicabilidad. En este caso, por contextualizar, sería un servicio a personas mayores, también Claro. de todo tipo de asuntos sanitarios o cualquier cosa, y entre ellos está felicitarles el santo o el cumpleaños. Y claro, a los extranjeros lo del santo a veces es complicado. Es que no tienen idea, es que nadie Ya. sabe lo que es un santo en Inglaterra. Y son siempre, hasta ahora en teleasistencia siempre han sido ingleses. Bueno, una vez en francés, pero siempre ingleses. Y la otra cosa es con la línea de COVID, cuando llaman y quieren saber los datos de las personas que viven con el afectado. Y dicen, no lo sé, no le conozco. Y dice, ¿cómo no lo conoce? Vive con él. Sí, pero no nos vemos. Sí, vale. ¿Y cuál es su número de teléfono? No lo sé. Y entonces, claro, yo a veces he tenido que decir, compañera, no es que no lo sabe, es que no lo quiere decir porque son indocumentados. Y no lo saben. Es que la persona que está llamando no sabe y piensa simplemente que está siendo difícil. Y digo, no, es que tienen miedo por ser indocumentados. Esta es la razón.
Esas de las puertas podemos abrir, dejando claro siempre que esa es una frase que viene parte del intérprete, no de la conversación como tal. Genial. Paso la palabra a Ashwin, pero anima al resto que no ha participado todavía, a que levanten sus manos, que ahí están, que pronto vamos a ir acabando. Ashwin, tuya la palabra. Pero enciende el micrófono. Ashwin, ¿tienes el micrófono apagado? Una cosa así rápida para un poco entrar en el tema, con una experiencia que puedo compartir con lo que ha ocurrido conmigo hoy mismo. Por ejemplo, yo me presumo que yo creo que controlo más o menos un poco el castellano y me tuve que ir hoy al ayuntamiento aquí, de mi población, para hacer un trámite con el padrón, por un trámite de una persona que quería empadronar por una necesidad. Y el sistema había caído. Imagínate que se había montado un follón. Yo me pregunto, si yo que puedo comunicarme con ellos bien, si yo tengo problemas para entender con la administración, ¿qué ocurre con el ciudadano de pie que no controle el castellano? Es horrible. ¿Cuál es vuestra experiencia? Digamos, un poco intercambiando, ¿no? El papel de intérprete o ciudadano del pie y luego traspasarlo a nuestra profesión. Pues alguien tiene experiencia que levante la manita y adelante. Umit. Sí, es cierto. Y sobre todo los médicos. Yo me imagino que no únicamente aquí. Mira, yo recuerdo una vez, fue hace muchos años, pero no lo he olvidado. Llamó primero el médico para decirme, la paciente tiene... Y yo dije, ¿y esto qué significa? Tiene cáncer de pulmón. Ay, pues mira. Y entonces después, pues el médico me dice, ahora di a la paciente lo que voy a decir. Y dijo la paciente, pero no tengo cáncer, ¿verdad? Y claro, yo que había hablado antes con el médico me lo había explicado, tuve que decir, pues, lo siento mucho, pero me parece que sí. Pero que fue duro, porque en esa situación lo normal es que el médico tuviera la humanidad como para hablar a una persona con palabras que van a entender, y no, que yo creo que hay formas entendibles de decir a una persona que tiene una enfermedad grave, sin entrar en jerga. Sí, yo y recogiendo el guante de Ashwin, a mí me ha pasado esto de ir a administración, yo siendo español, he ido a administración española, y estar hablando con alguien que no te quiere entender, ¿vale? Y haber respirado hondo, pensar en nuestras interpretaciones a diario, y, bien, vamos a suavizar esto, o vamos a llevarnos bien, ¿vale? Porque evidentemente estás percibiendo que es alguien que no quiere colaborar, ¿no? No quiere hacerse entender. Bien, pues vamos a ir acercándonos hacia nuestro final de este coloquio, ¿vale? Y bueno, pues cuando queráis levantar la mano, obviamente, para hacia adelante, los que no han intervenido, y también gente del público, aunque no seáis intérpretes del grupo, bien, si sois todos estudiantes o algunos seis estudiantes. De hecho, por ahí van los tiros de mi última pregunta, por ahí encauzando hacia el final, ¿vale? Aquí tenemos estudiantes y sabemos que además luego el vídeo se va a pasar a los que están formando ahora mismo en el máster de interpretación de los servicios públicos, también se van a ver en otros lugares, y quizás estaría bien dejar algún mensaje final, ¿vale? Considerar, pues aquellos estén planteando entrar en la interpretación telefónica o la interpretación de los servicios públicos como tal, ¿vale? ¿Qué les diríais a aquellos que pretenden entrar en esta profesión? Vosotros que ya lleváis aquí, tenéis más años con Bosque, que lleváis aquí más tiempo que la empresa, ¿qué consideráis que le podríamos decir a esta gente que está formando o que querrían entrar en la profesión? Adelante, Ashwin. Pues es una profesión realmente a mí me llena mucho, de orgullo y satisfacción, pero al mismo tiempo es un trabajo bastante estresante. Tienes que también prepararte mentalmente que no tienes un horario fijo. Quizá en algunos casos quizá lo impongas tú mismo, ¿no? Pero el estar disponible o el estar trabajando en situaciones duras de repente
te puede influir también a tu humor. Entonces tú tienes que estar preparado. Es un servicio también. Luego te da también satisfacción cuando has ayudado a alguien que realmente lo ha necesitado y te llena, ¿no? Te llena. Entonces, primero te da de comer. Segundo, ayudas a las personas y la comodidad de trabajar desde donde sea. Eso, bueno, por lo menos en España, ¿no? Eso es una ventaja en comparación con muchas otras profesiones, prepandémico, pero pospandémico también. Muy bien, gracias. Umid. Yo diría paciencia. Paciencia, paciencia, paciencia. Porque vas a encontrarte con gente muy borde, tanto los usuarios como los operadores, y hay que respirar hondo, contar hasta 10 y siempre mantener la compostura. Yo repito lo que ha dicho Ashwin, me satisface mucho, me llena de orgullo, de felicidad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, la satisfacción más grande que me da es que sé que voy a ir directamente al cielo y voy a tener primera fila. Esa es la satisfacción más grande. Muy bueno, vale, muy bueno. Doy la palabra a Lamia y anima al resto, a los compañeros de otras lenguas, de chino, de Dari, de los que queráis participar también. Lamia, danos tu consejo para las nuevas camadas que están por llegar. Vale, me sumo a lo que han dicho los compañeros, lo que ha dicho Ashwin, que sí, que es satisfactorio, si no, no estaríamos aquí. Yo creo que es un trabajo al que estar predispuesto, tanto la interpretación como la telefónica, la social, vamos a decir. Y les aconsejo trabajar mucho la faceta comunicativa, que aparte de ser buenos intérpretes, o sea, profesionales en tu campo, en cabina no interactúas, entonces no tienes... o sea, sí que tienes que tener ciertos dotes comunicativos, pero no son los mismos que los que hace falta en interpretación telefónica. Y estar muy preparado para lo imprevisto. Estar muy preparado a adaptarte a diferentes situaciones, a diferentes tipos de jergas, aunque no suelen ser muy técnicas, pero bueno, pueden serlo. Entonces, tener una mente como muy preparada y con muchas estrategias para adaptarte a todo y muchos dotes comunicativos para no entorpecer, sino siempre que sea más óptima. O sea, trabajar las dos facetas, mucho más que otras interpretaciones, en mi opinión. Sí, sí, genial. Y también una cosa que sepamos todos, sobre todo los que nos están viendo ahora mismo, aquí prácticamente todos somos autónomos. Además, prestamos este servicio, como también se puede prestar a otros clientes. Y bueno, pues todo lo que decís es muy cierto. ¿Alguien tiene algo más que, alguna recomendación más, algún consejo más que dar antes de despedir? No sé si Gerard, que cuando habla suele sentar cátedra, si puede compartirnos algo. Osama también ha levantado la mano. Adelante. Sí, no, yo lo que quería decir es eso, es que todos, bueno, estamos aquí, bueno, ok, hay una gran parte de vocación en esto, entonces los que nos dedicamos a servicios públicos no nos dedicamos a eso solo porque es para ganarnos la vida, sino es que también porque nos hemos dedicado a la interpretación social, que tenemos ganas de ayudar, tenemos ganas de aportar nuestro granito de arena en este tema. Yo lo digo yo que he aterrizado en esto, que yo tengo un recorrido un poco muy atípico y que bueno, he aterrizado en esa parte de la interpretación un poco social por mucha vocación que no tiene nada que ver con el recorrido anterior mío. Y lo que les quiero recomendar es que también que aprendan un poco sobre los servicios públicos. Eso no se aprende en el máster, los servicios públicos. Tanto aprender el oficio en sí, la interpretación, la traducción, pero tenemos que saber muy bien cómo funcionan los servicios públicos también, porque es que muchas veces nos enfrentamos con gente que no lo sabe, incluso los propios servidores, los propios proveedores de servicios públicos, los trabajadores no lo saben, entonces tenemos que prepararnos muy bien, saber cómo funcionan los procedimientos, cómo funcionan los servicios públicos aquí en España, porque si no lo sabemos no lo podemos transmitir y podemos incluso nosotros corregirlo. Muchas veces tenemos que corregir a alguno u otro, porque bueno, es que muchas veces te encuentras con un trabajador social, uno jovencito que nunca ha hecho un cierto trámite o algo y lo explica teoría, pero al fin y al cabo pues le faltan unas cosas. Y eso yo creo que en el máster pues que hay esta parte que tenemos también que estudiar y prepararla muy bien.
Muy bueno, y yo digo también que aquí muchos de los compañeros que han hecho práctica o se han quedado han venido a través de este máster que nos comentas, el de la Universidad de Alcalá, y la verdad es que se nota. O sea, se nota, claro que el que no viene con esto tiene que aprenderlo a golpe de duro, ¿vale? Del día al día e ir sufriéndolo cada día, ¿vale? Pero sí es verdad que se nota mucho cuando viene ya la formación. Dinos, Ashwin. Uno de los consejos que también yo daría es aprenderte el callejero de España, vamos, desde Torre Pacheco a Torremolinos, porque esto lo vas a utilizar a diario, vamos, desde País Vasco hasta Tarifa, vamos. Entonces yo creo que, y no es broma, porque te va a ayudar mucho. Sí, sí, cuando tenemos que mandar una ambulancia, adivinar las calles, los nombres de urbanizaciones, esto es terrible. Sí, 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 es uno de los problemas que tenemos aquí, que además cada uno pronuncia las calles pues como Dios le da a entender. ¿Vale? Es una de las partes, además, para que lo sepan los nuevos, suele ser la parte de la comunicación que lleva más tiempo. O sea, no es saber qué le pasa a una persona, sino saber dónde está, cómo se llama la calle, número, planta, luego ya si está en una casa o en un apartamento y ese tipo de historias, y el consabido, deme su dirección y no lo sé. No, entonces, es que ¿cómo te mando una ambulancia ahora? Sí, aquí entra todo lo que habéis comentado, armarse de paciencia, abrir la mente y estar dispuestos a cualquier cosa. Y muchísimas dotes comunicativas. Pensad que Saber siempre... cómo, y tecnología, saber cómo compartir una ubicación por WhatsApp, por ejemplo. Os recomiendo en todas vuestras lenguas de trabajo que miréis cómo se dice clip. O sea, cuando tienes que decirle a alguien en otra lengua, pulsa el clip y de ahí aparecerá un mapa y envía tu... También buscar cómo se dice en vuestras lenguas de trabajo ubicación real y ubicación actual. Yo se lo digo a Usama, perdona que te interrumpa, es eso, filil, porque muchas veces son personas que están en un cortijo, perdido de la mano de Dios, gente que viene de zonas rurales, que no han aprendido ni siquiera su propio idioma, es imposible traducírselo, interpretárselo en este término tan poco técnico, pues tampoco lo van a entender. Entonces le digo, algo en forma de filil, es como lo que se pone horquillas, y siempre acabamos al final, después de mucho tiempo, que lo acaban entendiendo y lo logran ubicar. Pero es muy difícil porque es que no saben ni siquiera lo que quiere decir en árabe clásico, ni en dialectal. Yo lo pasé muy mal cuando tuve que explicar también y ya por fin aprendí que en francés es trombón. Como, ¿por qué? ¿Por qué es trombón? Es un clip. Cosas tan tontas como estas, están dentro de la interpretación de servicios públicos, porque a veces hay que conseguir que entre en una parte de la aplicación o para dar unas coordenadas. Y como dice Ashwin, no seáis tecnofóbicos. La tecnología no puede estar en vuestra contra, aunque lo parezca, ¿vale? En ocasiones. Entonces, no entendáis que esto puede causaros ningún problema. Han encendido cámaras Siñu, hola Siñu, muy buenas también. No, bueno, pues vamos llegando al final. De verdad, muchísimas gracias por compartir este reto con nosotros, por dejar, ahora quedar esto en un repositorio dentro de la Semana de la Ciencia, lanzamos lo que es nuestro trabajo, esta interpretación de servicios públicos, la interpretación telefónica como garante de la inclusión social. Mil gracias por vuestro trabajo. Mil gracias también por dedicar este trocito ya fuera realmente de vuestro horario laboral, aunque sois autónomos, de eso no tenéis. También gracias a los que estáis ahora mismo en turno de noche y han estado llegando llamadas. También ahora volvemos otra vez al teléfono. Un abrazo fuerte. Espero que nos veamos en el año que viene, bien, con otro tema distinto. Y de verdad, en nombre de todo el mundo, gracias y seguid trabajando, que hacéis una labor espectacular. Por tanto, hasta el año que viene. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.